Baruch haba Bechen Yahuwah Am Yisrael. Le saluda su Ak Abiyahu Ben Yisrael. El día de hoy vamos a tocar el tema Aharón Berit. Esta es la quinta parte, la que hemos iniciado con este tema que ha sido muy importante, muy relevante para estos últimos tiempos. Cabe mencionar que hemos decidido abrir una yeshiva, una escuela de Torah en este ministerio, Abodá Sefardí Israelí, porque conocemos la necesidad que hay en todo el Olam Hased. Varones y mujeres que se han integrado a nuestra yeshiva, y esto ha sido alrededor de todo el mundo. Tenemos fraternos que están en Europa y en toda América, desde Canadá hasta la última parte de Argentina. Conocemos la necesidad que hay de aprender, de enseñar, y en estos últimos tiempos la palabra de Yahuwah nos dice que muchos serán agregados, muchos varones, muchas mujeres que están regresando, reconociendo en Aliyat Teshuvah a Yahuwah, el nombre que había sido negado por muchos años. Hoy en día hemos estado conociendo su emet, su verdad. Y esto solamente es a través de la Ruach HaKadosh, que es nuestra ima, nuestra guía, la consolación, quien ella nos trae a conocer los halajot de Yahuwah. No somos nosotros, no es el rabino Natán, no es alguno de los fraternos, sino la Ruach HaKadosh, que es quien convence nuestro corazón, nuestra vida, de nuestro pasado, y que ella nos ha seleccionado desde antes de la fundación de este mundo. Quiero decirles que hemos iniciado ya, iniciamos en este Yom 9 del Jodesh 8, una escuela para todo aquel que quiera aprender. No ha sido fácil la tarea porque solamente lo tenemos que llevar a cabo a través de WhatsApp, por medio de teléfono, en la cual es la única manera de poder estar cerca de todos aquellos que quieren conocer. Muchos preguntan, muchos tienen dudas y al cabo de un tiempo se retiran. Esto es para verdaderos valientes, para aquellos que se han esforzado, aquellos que sean esforzados, como Moshe le dijo a Joshua: Hasá beni hasé, esfuérzate y sé muy valiente, porque habrá tiempos en donde muchos tendrán comezón de oír el Torah, pero otros solamente por querer conocer qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, pero no hay verdaderamente un auténtico o una genuina arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el Torah de Yahuwah nos habla acerca de esta palabra, este Torah, que es como una semilla que viene a nuestras vidas y que muchas veces nuestro corazón no está aún preparado o no lo hemos preparado. Hemos dejado que el mundo nos absorba y nos envuelva en sus mentiras y en sus propios engaños. Sabemos que el príncipe de este mundo, que es Hasatán, él se ha encargado de diseminar toda esta mentira y toda esta falsa enseñanza. Sin embargo, Yahuwah está trayendo a aquellos que han de ser agregados para el reino de Yahuwah. Vamos a continuar con este tema titulado Aharón Berit, esta quinta parte, y en particular vamos a hablar de un personaje llamado Abimelech, del cual no hemos hablado profundamente sobre este varón. ¿Quién era Abimelech? ¿Qué hacía junto a Yirmiyahu? ¿Qué función desempeñaba? ¿Y cuál era el linaje de este varón?
israelita, que en el último momento, antes de que muriera Yirmiyahu, él participa en un evento en el cual él traslada el Aarón Berit a un lugar en la cual hasta nuestros días se encuentra hoy escondido. El Talmid Abimelech, que traduce padre del rey, eso quiere decir Abimelech, padre del rey, o padre rey. En el Torá existe muy poca información sobre este varón. Sin embargo, en los libros apócrifos y deuterocanónicos sí hay información de este varón. Vamos a ver lo que nos habla el libro de Jeremías, en el libro titulado Ensayos de Jeremías. Vamos a ver lo que nos dice. El ensayo de Jeremías, vamos a leer varios pasukim para que usted pueda comprender qué hacía este varón junto a Yirmiyahu. Cuando llegó la hora, Yirmiyahu, ensayo de Yirmiyahu 3.1, nos dice: cuando llegó la hora, la noche, fueron juntos hasta los muros de la ciudad, Yirmiyahu y Baruch, como había dicho Yahuwah a Yirmiyahu. Verso 2. He aquí que se produjo un sonido de shofarot, de trompetas. Salieron querubín, seres del cielo, empuñando una menorá o una menorot en sus manos, y se situaron sobre los muros de la ciudad. Yirmiyahu y Baruch, al verlos, rompieron a llorar, exclamando: ahora sabemos que es verdadera su Torá, que es verdad su Torá. Yirmiyahu entonces suplicó a los querubín, a estos seres, diciendo: les suplico que la ciudad no sea todavía destruida hasta que yo diga algo a Yahuwah. Verso 5. Habló Yahuwah a los seres diciendo: no destruyan la ciudad hasta que hable a mi elegido, Yirmiyahu. Entonces Yirmiyahu habló diciendo: le ruego a Yahuwah, permítame hablar en su presencia. Ve a Shekinah, en su presencia. Verso 7. Repuso Yahuwah: hable mi elegido, Yirmiyahu. Entonces Yirmiyahu dijo: he aquí ahora, Yahuwah, sabemos que va a entregar la ciudad en manos de sus enemigos, y van a llevarse al Am Yisrael a Babilonia. ¿Qué quiere que haga con los apartados, los utensilios de ceremonia? Yirmiyahu le respondió. Yahuwah le respondió: cójalos y confíalos a la tierra, diciendo: la tierra escucha la voz de Yahuwah su creador, que le formó en la abundancia de las aguas, que le selló con 7 sellos por tiempos señalados, para después abrir la lozanía de su juventud. Verso 11. Guarda los utensilios de la ceremonia hasta la llegada del amado. Este amado es Yahushua HaMashiach. Yirmiyahu 3.12. Entonces Yirmiyahu le dijo a Yahuwah: muéstrame qué puedo hacer por Abimelech, el etíope, que practicó muchas obras buenas con su siervo Yirmiyahu. Ahí vemos la intercesión de parte de Yirmiyahu sobre Abimelech. Este varón, que era un etíope, un cusita que es un etíope. Y si ustedes recuerdan, los descendientes de Etiopía vienen de la descendencia de Ham. Y ahorita vamos a verlo. ¿En qué consisten estos utensilios, de lo cual Yahuwah o Yirmiyahu intercedió preguntando: ¿qué debo hacer? Estos utensilios o herramientas, en hebreo se le conoce como kelim moedim. En español sería
utensilios de la ceremonia. Estos utensilios de la única ceremonia que se hacía o que hacía el Kohen HaGadol cada año es una moed que se celebra en el séptimo mes, en el día 10. ¿Cuál es esa moedim? Yom Kippur. Muy bien, Yom Kippur. Esos utensilios que estaban para la ceremonia de Yom Kippur consistía en el Aarón Berit, el arca del pacto, o el arca dorada, también conocido como el arca de la alianza. También se encontraban las 2 tablas de los 10 Mitzvot que Yahuwah había dado a Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí. También se encontraba el maná, el lején maná, y la vara de Aarón. ¿Y qué es lo que nos habla el libro de ensayo de Jeremías 3:9? Yirmiyahu le pregunta a Yahuwah, ¿qué quiere que haga con los apartados utensilios de la ceremonia? Yahuwah le responde, cójalos y confíelos a la tierra. Guarda los utensilios de la ceremonia hasta la Jabom Yedid, la llegada del amado. Como quien dice, Yirmiyahu tenía que enterrarlos. Esta fue la instrucción que había sido dada por parte de Yahuwah. El arca de la alianza, el Aarón Berit o el arca dorada, guárdala, escóndela, los utensilios de la ceremonia, hasta que venga mi amado. Esto es hasta la venida de Yahushua HaMashiach, que tiene que venir a recoger esta arca de la alianza en el mes séptimo, en el día primero, en la Moedim de Rosh Chodesh y Yom Teruah, pues 9 días después, el Chodesh Sheva, el séptimo mes, en el Yom 9 a la caída del sol, hasta el Yom 10 a la caída del sol, que es Yom Kippur, Yahushua HaMashiach tiene que hacer uso nuevamente de este arca, o el arca dorada del pacto. Como Yahushua HaMashiach es el único Kohen HaGadol que pudo reunificar o que puede reunificar a estas 2 casas, la casa de Efraín y la casa de Yehudá, en una sola, en su mano. Esto es lo que nos habla el libro de Ezequiel, capítulo 37, del 15 al 19. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Ezequiel 37, 15. La palabra de Yahuwah vino a mí diciendo, Hijo de hombre, toma un palo y escribe en él, para Yehudá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Tomé otro palo y escribe en él, por palo de Efraín y toda la casa de Israel y sus javerín y sus compañeros. Júntelos luego, el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en su mano. Cuando los hijos, su pueblo, pregunten diciendo, ¿qué quiere decir todo esto? Hable a ellos, Yahuwah, el majestuoso, dice esto, yo tomaré el palo, el cual está en la mano de Efraín, junto con las 12 tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré unidos al palo de Yahuwah, y los haré un solo palo, para que sean uno en mi mano. Esta es la palabra que Yahuwah dio al Naví Yashekiel o Ezequiel. El libro de Yirmiyahu 23:3 nos dice, yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de toda la tierra donde los he arrojado. Los haré volver a su morada, y ellos crecerán y se multiplicarán. De esto es de lo que estamos hablando en un principio, en la que Yahuwah está haciendo retornar en Aliyat Teshuvah al Torah, en arrepentimiento, desde las 4 esquinas de la tierra, a regresar
a Yahuwah, a regresar, a voltear su rostro, Panaim, delante de Yahuwah, para que nosotros podamos arrepentirnos y podamos reconocer que Yahushua HaMashiach es Yahuwah. Segunda de Reyes 24:17, llamado anteriormente Matanyahu, después de deportar a Jehoiakim, Nabucodonosor puso como rey títere en Yahudá a este Ben Yoshiyahu, que solo tenía 21 años. Sidkiyahu afrontó una tarea difícil. Los Yahudín más encumbrados habían sido deportados y la gente que quedó era difícil de gobernar. Yirmiyahu los comparó con higos malos, Banim Ra, hijos malos, que de malos no se puede comer. Para hacer más difícil la situación, embajadores de Edom, Moab, Amón, Sor, Sidón, estaban en Jerusalén, quizá con el propósito de incitar a Sidkiyahu a que se uniera con ellos en una revuelta contra Babilonia. Yirmiyahu advirtió a Yahudá contra esta intriga y amonestó no solo a Yahuwah, sino también a estas naciones para que se sometieran al yugo de Babel. Les advirtió que si Yahudá no se sometía, la ruina de Jerusalén sería completa. Pero Sidkiyahu, actuando en contra de toda esta instrucción, se rebeló. Nabucodonosor actuó rápida y cruelmente para aplastar la rebelión. Su invasión llenó de terror, zozobra a Sidkiyahu y a todo Jerusalén. En un esfuerzo desesperado por ganar el favor de Yahuwah, el rey Sidkiyahu y su pueblo se unieron en un pacto solemne con Yahuwah, prometiendo librar a todos los esclavos hebreos de Jerusalén. Pero cuando Nabucodonosor levantó transitoriamente el sitio por la amenaza del ejército de Faro, olvidaron el pacto y los liberados fueron nuevamente sometidos a una cruel esclavitud. Yirmiyahu fue detenido y encarcelado como traidor. Sin embargo, pronto se reanudó el sitio. Los Yahudín lucharon desesperadamente para salvar la ciudad y salvarse. Asimismo, de la suerte que los amenazaba, la ciudad resistió durante 30 meses. En el libro de ensayos de Yirmiyahu 3:10, vemos la ordenanza que Yahuwah le da, o la instrucción que Yahuwah le da, para esconderlos, para confiarlos en el hueco de la tierra. Dice así el verso 10, Yahuwah le respondió, cójalos y confíalos a la tierra, diciendo, escucha la tierra, la voz de Yahuwah tu Elohei, su creador, que le formó en la abundancia de las aguas, que le selló con 7 sellos, por tiempos señalados para después recibir la lozanía de su juventud. Un poco de historia de Yirmiyahu y de los ensayos de Yirmiyahu. Antes que le formara, del vientre le conocí. Yirmiyahu 1:4-5. Antes que le formara del vientre, le conocí. Antes que saliese de la matriz, hice Kadosh y le di por Naví a las naciones. Esto es lo que Yahuwah dice de Yirmiyahu. Antes de que saliera y antes que fuera formado en el vientre de su madre, Yahuwah conocía a este profeta y él lo dio por profeta a las naciones. Yirmiyahu traduce Yahuwah pone orden. Este es el significado de su nombre. Este Naví, Yirmiyahu, hijo de Shilkiyahu, pertenecientes a una casta tradicional de Kohanim. Yirmiyahu el profeta vivió entre los años 650 y 586 antes del Mochía, en Anatot, la ciudad de Anatot, en las tierras de Benjamín, en Mispe, en Yahudá, Jerusalén, Babel y por último en Misraim. Vivió en la misma época que Ezequiel, el profeta,
y fue un antecesor del Nabí Daniel. Sus manuscritos originales fueron destruidos y quemados por el rey Yahuyakim. Y esto es lo que nos dice Yirmiyahu 36:23. Después que Yahudí había leído 3 o 4 columnas del Torá, el rey Yahuyakim cortaba esa porción su espada y la tiraba con su espada y la tiraba al fuego que estaba ardiendo en el brasero, hasta que el Torá completo consumido por el fuego en el brasero. Esto es lo que este rey Yahuyakim, él, un varón que no siguió la instrucción de obedecer, de Shema, escuchar y obedecer el Torá. Por el contrario, él fue deshaciendo hoja por hoja del Torá de Yahuwah hasta quedar completamente en un brasero en cenizas. Parte de las profecías de Yirmiyahu fueron escritas en rollos por su sofer personal, Baruch, que es un escriba, sofer Baruch, hijo de Neriyahu, quien le acompañó en una buena parte de su misión. Escribió varios seferot, varios rollos, como primera y segunda de Melekim, de Reyes, Yirmiyahu, ensayo de Yirmiyahu, de Jeremías, y el Sefer de Lamentaciones. Jeremías tuvo la persecución que en un momento dado quería bajar la guardia. Sin embargo, él continúa adelante con lo que Yahuwah le había designado: esconder el arca dorada. A principios del año 587, antes del Mochía, se le asigna su última misión: esconder el arca dorada. Exactamente en el año antes de la invasión de Nabucodonosor II a Jerusalén y de su propia muerte. Pero en el año 586 antes del Mochía, es decir, un año después, los babilonios abrieron una brecha en los muros de Sidkiyahu, consiguieron escapar por un pequeño pelotón de soldados y fue alcanzado y capturado cerca de Jericó. Jerusalén fue saqueada e incendiada y casi todos los Yahudín que habían quedado fueron llevados cautivos. Nabucodonosor nombró a Gedalyahu ben Ahikam, nieto de Safán, para que gobernara el remanente que quedó. Nabucodonosor II nombra a Gedalyahu como gobernador de la provincia. Gedalyahu estableció su sede en Mizpah, o Mizpe en hebreo, cerca de Jerusalén. Los babilonios dejaron en libertad a Yirmiyahu y él se unió con Gedalyahu, el nuevo gobernador, en Mizpe. En el año 586 antes del Mochía, en el Jodesh 5, en el Yom 5, Nabucodonosor II entra a Jerusalén y se apodera del país, libera de la prisión en Ramá, esto es, en Beit-Lehem, a Yirmiyahu el Nabí, el profeta, y este se va a vivir a Mizpe. 2 meses después, en el Jodesh 7, en el primer yom del mes de Gedalyahu, es asesinado por Yismael. Después del asesinato de Gedalyahu, un residuo de los Yahudín, encabezado por Johanan, huyó a Mizraim, a Egipto, obligando a Yirmiyahu a que los acompañara. En el año 587, en el Jodesh 7, en el Yom número 10, en la Moedim de Yom Kippur, Yahuwah le ordena al profeta Yirmiyahu clausurar el lugar donde se escondía permanentemente el arca del pacto, el Aarón Berit, que sabía que estaba el arca en el Beit HaMikdash, dentro del Makom Kadoshim, en Jerusalén. Exactamente 3 meses después del año 587 antes del Mochía, en el Rosh Chodesh 10, en el mes 10, en el día 10, Nabucodonosor II
entra a la nación de Israel y 7 meses después toma la ciudad Kadosh de Jerusalén. Después de la destrucción del Beit HaMikdash, en la Moed de Yom Kippur, del día 10 del asesinato del gobernador Gedalyahu, vino palabra de Yahuwah a Yirmiyahu el Nabí diciendo que se quedara en Israel, pues si se iba a Misrayim, ciertamente moriría. Efectivamente, desobedeció la voz de Yahuwah. Muchos se fueron a Misrayim, entre ellos Yirmiyahu, el profeta, huyeron a Misrayim, y allí los Yahudim lo tildan de traidor y es vilmente asesinado. De esto nos habla Yahushua HaMashiach en el libro de Matillahu, Pasuk 23, Perek 23, Pasuk 37, Lucas 13:34, donde nos dice: los asesinos del profeta Yirmiyahu fueron los Yahudim, que fueron hasta Misrayim para apedrearlo. El pueblo, acuérdense que el pueblo es Israel. Así como la sangre de nuestro Jabel, él estuvo clamando por sedaká, por justicia, por muchos siglos, por mucho tiempo. La sangre del profeta Yirmiyahu aún en nuestros días clama sedaká, y alguien tiene que pagar por este daño. Recuerdo perfectamente las palabras que Jabel, la sangre de Jabel, clamaba diciendo Ja Seken, clamando justicia por el derramamiento de sangre que había sido hecho. Vamos a leer lo que nos habla la historia narrada por medio del profeta, del escritor Baruch, y él era el escriba personal de Yirmiyahu, y él registra estos datos, este acontecimiento en el libro de Segunda de Macabeos, Macabim Bet 2:4. Dice así: se decía que el escrito, como el profeta Yirmiyahu advirtió por un mandato, ordenó llevar el Ohel Moed, la tienda de Aarón Berit, el arca del pacto, y como partió hacia la montaña donde Moshe había subido para contemplar la heredad de Yahuwah. Es que el arca del pacto, el Aarón Berit, una vez fue hurtada. Usted va a recordar que fue robada precisamente por los filisteos y fue llevada cerca a donde estaba el templo de Dagón, este Elohim de los filisteos. Aunque este Dios fue humillado, nunca más volverá a estar en manos incircuncisas o ser robada. Esto no va a volver a suceder. Esto usted lo puede constatar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 6:1. La razón por la cual el arca o el Aarón Berit debía de estar escondido está en estas tres palabras: Shakam, Arafel y Makom, que quiere decir lugar establecido, escondido de la vista de los hombres malos, hombres Ra. Esta era una residencia levantada, y un Makom, un lugar para el Aarón, Edut, descenderá para siempre, escondida de la vista de los Raim, de los malos hombres. Pero por culpa de estos malos hombres, tuvo que volverla a esconder. Esto es lo que nos quiso decir Yirmiyahu. Como profeta tenía muy bien marcado esta ordenanza. No era un Cohen, Yirmiyahu era un levita, un leviim, un profeta. Él era, en el día que Yirmiyahu entró a ese lugar con Baruch, el sofer, el escriba, y Abimelech, el talmid, no era el día de Yom Kippur. Ahora, aquí usted se va a hacer una pregunta: ¿por qué, si Yirmiyahu no era un levita, ni mucho menos era un Cohen,
Y el sofer Baruch, que era talmidín de Yirmiyahu, junto con Abimelech, ¿por qué o cuál fue la razón por la cual ellos no murieron? ¿Qué fue lo que sucedió? En el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, 15:29, nos dice: entonces volvieron el arca de Yahuwah a Jerusalén y se quedó allí. Existen muchas teorías sobre el lugar donde hoy se encuentra el Arón Berit. Quizá la más centrada de todas es el relato de Baruch, que les he colocado en los versos anteriores de Segunda de Macabeos 2, del 1 al 8. Si esta teoría es verdad, entonces el Arón Berit, el arca del pacto, se encuentra en el monte Nebo. Y vamos a analizarlo más a fondo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Yo estoy convencido que Yirmiyahu, mal llamado Jeremías, sabía perfectamente que el arca dorada ya no podía salir de Jerusalén. Y efectivamente, Yirmiyahu nunca sacó el arca dorada de Jerusalén. Vamos a escudriñar qué es lo que sucedió. Segunda de Macabeo 2:5. Al llegar Yirmiyahu, encontró una caverna. Allí introdujo la tienda, el arca del pacto, del incienso, y clausuró la entrada. Aquí está el misterio que casi nadie se da cuenta. La razón es muy simple. Si la rúa no le muestra, no le coloca en usted, en su mente, en su corazón, entonces no lo va a poder ver. Vamos a ver lo que hizo Yirmiyahu. Él hizo una copia del Ohel Moed, de la tienda del arca del pacto, y se la llevó con Baruch y Abimelech al monte Nebo. Y esta es la historia que está registrada en el Sefer de Macabeos. No que ellos estén mintiendo, sino que esa fue la historia que se contó para que nadie supiera el verdadero paradero del Arón Berit, del arca dorada. Sorprendente, ¿verdad? Usted se pudiera imaginar que todo era una simulación para poder esconder esta arca y que nadie pudiera darse cuenta, porque claramente el Torá de Yahuwah dice que el arca fue llevada a Jerusalén para ya no volver a salir de ahí. Entonces, Yirmiyahu sabía que los enemigos del reino siempre quieren saber en dónde está. Y estos secretos de Yahuwah, que solamente nos es revelado con el único propósito de destruir las evidencias o de preparar algo para los últimos tiempos. En el libro de la vida de los profetas 2:11 nos dice: añadió, nadie es capaz de extraer este arca fuera de Aharón, y ninguno de los Kohanim o Neviim, de los profetas, puede extender sus tablas fuera de Moshe, el elegido de Yahuwah. El arca pesaba muchísimo. Era imposible que 3 varones como Yirmiyahu, Baruch y Abimelech cargaran con tanta facilidad, cuando en tiempos del rey David un ejército de soldados y carretas llevaban este precioso arca dorada, por lo pesado y por lo complicado que era su traslado a cualquier lugar. Así que Yirmiyahu engañó a todo el mundo. Segunda de Macabeos 2:6. Algunos de sus acompañantes, esto se refiere a Baruch y Abimelech, volvieron para poner señales en el camino. No encontraron nada, así que Yirmiyahu los exhorta y los reprende, pues aún no podía confiar en nadie. Este misterio, este sod, este secreto que Yirmiyahu tenía para esconder el arca, el Arón Berit. Cuando Yirmiyahu se enteró de esto, los reprendió diciéndoles: este lugar quedará ignorado hasta que Yahuwah tenga rajamín, compasión de su pueblo, y lo reúna. Sin embargo, antes que lapidaran y muriera Yirmiyahu,
llamó a sus dos ajim, a Baruch y Abimelech, les exhorta: no esperaré más traiciones de parte de Baruch y Abimelech, y reprende a los infractores, advirtiéndoles que ese lugar quedará ignorado hasta que Yahuwah tenga rajamín de su pueblo y nos reúna de nuevo. Y les recordó todo. Veamos lo que nos dice el libro de Paralipómenos de Yirmiyahu 2:29. Yirmiyahu, entre tanto, transitó a Baruch y a Abimelech todos los misterios que había visto, pues de lo cual se sintió en medio del pueblo, resuelto a llevar a cabo su abodá, su ministerio. Lo único que quedó dentro del Aarón Berit fueron las dos tablas, las Aseret Hadebarim, más conocido como las 10 palabras, muy mal conocido como los 10 Misbot o los 10 mandamientos. Así que el profeta Yirmiyahu construye una copia del arca de madera solamente, no tenía oro, e introduce el maná. Cubre el arca con una capa, o la copia del arca que solo llevaba el maná y se lo lleva a Jordania o al monte Nebo, donde Moshe vio la tierra Kadosh. Esto nos habla el libro de Devarim, Deuteronomio 34:1. Así que esta es una extraordinaria estrategia de inteligencia militar que Yirmiyahu el profeta usó para engañar a los enemigos del Shamá, del reino, hasta este día. Exactamente es lo que ha ocurrido. El lugar donde está escondida la copia del arca que tiene el maná ha sido olvidada, ignorada por todos. Aquí no está hablando del arca, aquí está hablando del maná, porque Yahuwah traerá el nuevo maná, el Lehem, cuando reúna, restaure a su pueblo Israel y nos dé a comer de nuevo ese maná que todos hemos ignorado. Aquí es donde realmente comienza esta enseñanza. Y vamos a ver qué es lo que hay detrás de todas estas palabras en las cuales Yirmiyahu esconde el arca dorada. En el libro de Reyes, Primera de Reyes 7, del 13 al 22, yo quiero que usted no se vaya a molestar y, con el permiso de usted, mostrarles de nuevo qué fue lo que realmente construyó el príncipe de Israel, Jacurab Abí, con tanta sabiduría, con tanta jodma. Estas dos columnas y sus dos capiteles hechos de bronce sólido, las columnas, recuerde que había dos columnas, una se llamaba Yaquim y la otra Boaz. Estas dos columnas que estaban al frente del Beit HaMikdash medían 8.6 codos de altura y 6.5 pies de diámetro. Los capiteles fueron hechos de bronce macizo, su altura era de 5 codos, puestos encima de estas dos columnas. Al accionarlos, los capiteles, los Kohelet, estos dos capiteles, al accionarlos, uno subía, o más bien uno mantenía su posición y el otro hacía una especie de palanca. ¿En dónde hacía o dónde surgía esta palanca? En la parte interior, en el Makom Kadosh Kadoshim, donde se encontraba el arca dorada. Cuando bajaban estos dos capiteles, estos operaban como una fuerza de acción, empujando los cilindros que estaban dentro de las columnas huecas para llevar a un ascensor secreto o para bajarlo. Este es el único medio que los llevaba al subterráneo, donde está o donde había un pasadizo, el camino que nos muestra cómo encontrar la habitación secreta, donde se escondía el arca dorada. Es decir, aquí tengo esta menorá como si fuera el arca dorada, y abajo esto permitía que se subiera y bajara
para esconder debajo de la tierra el arca o el Aarón Berit. Y lo siguieron escondiendo. Así fue como funcionaba o funciona, o más bien funcionaba, este misterio, que ya no lo es, pues dejó de serlo exactamente después de la destrucción del Beit HaMikdash en manos de Nabucodonosor II. Esto ya les hablé anteriormente, en donde vimos cómo, en qué tiempo y en qué época Nabucodonosor no solamente se lleva cautivos a los Yahudim, a los israelitas, sino que él destruye todo el Beit HaMikdash. Y lo han seguido escondiendo hasta la muerte de Yahushua, o había sido escondido hasta la muerte de Yahushua HaMashiach. Cuando usted recuerda que Yahushua HaMashiach, su última palabra, que él dice, consumado es, Kalá es, la novia es. Él entrega su rúa y en ese momento dice que se parte la tierra desde arriba hasta abajo, hasta el centro de la tierra, se parte en dos y surge un camino que va a dar a donde están las cortinas del Heikal, del templo que había construido Herodes para los Yahudí. Ahí es donde se descubrió que el arca dorada nunca había estado en ese lugar. No había estado. Ellos habían guardado este secreto por muchos años y no había sido revelado hasta que fue mostrado cuando las dos cortinas se abren en dos. Esto ocasionó muchos problemas después por todo el pueblo de Israel y los Yahudí que habitaban en aquel lugar, porque no estaba el Aarón Berit en la posición que debería de estar. En el mes 7, en el día primero, que es Rosh Hodesh, se celebran dos Moedim, que es Rosh Hodesh y la Moed de Yom Teruah, el día de la Rúa. La primera se hacían todos los meses en el primer día, que es Rosh Hodesh. Esto lo hacemos cada inicio de mes, cuando el sol y la luna se encuentran detrás. La luna se encuentra detrás del sol. Esto es la cabeza oscura, Rosh Hodesh. En este Yom, en el séptimo mes, que es una Mikra Kodesh, porque es una apartada convocación, es cuando se juntan dos Moedim en una sola. En este caso, Yom Teruah y Rosh Hodesh, que viene siendo un Shabbatón. Primero se tocan las dos trompetas, llamando a las 12 tribus de Israel a que se arrepientan en Aliyah, Teshuvah, en arrepentimiento, retornando al Torah de Yahuwah, preparándose para las demás Moedim que vienen adelante. En Yom Teruah se tiene que tocar los 7 shofarot anunciando el castigo al pueblo de Israel. Este mismo día el Kohen Hakadol y los 4 ayudantes, es decir, los 4 Kohanim o los 4 sirvientes después del Kohen Hakadol, tenían que entrar al Beit HaMikdash preparándose para lo que había de venir. Esto es en el día 2 y en el día 9, según el calendario de Yahuwah, hablando del calendario hebreo, tomando en cuenta que tomamos el Rosh Hodesh y los próximos Shabbat, que es 8, 15, 22 y 29. En el día 2, o el primer día de trabajo de esta primera semana, que después del Moedim de Rosh Hodesh y Yom Teruah, todos volvían a casa y tenían que regresar en el día 9, es decir, después de Yom Shabbat, que es el día 8, ellos regresaban el día 9, porque el día 10 se celebra la Moedim de Yom Kippur, día de aflicción, día de Keporá, el día donde el Kohen Hakadol tenía que intervenir por el pueblo
y fueran perdonados sus pecados, de todo el pueblo, también como la del Cohen Hakadol. Entre las dos tardes, arrepintiéndose y afligiendo su vida, vistiéndose con cilicio, para afligir sus propias almas, sus neshamot, por sus pecados. Pues este día, el día 10 de Olam Moed, llamada Yom Kippur, esta terminaba el año de pecado, ya no había más pecado, y comenzaba un año nuevo sin pecado. Vemos lo que nos dice quiénes eran estos Kohanim. Lo vemos en el libro de Éxodo, Shemot 28:1, Vayikra, Levítico 10 del 1 al 12, Vayikra 16 del 1 al 17. Estos Kohanim que participaban era Aharón, el Cohen Hakadol, su hijo Nabá, su hijo Abihu, su hijo Elazar, y el último, el quinto, Eitamar. 5, el Cohen Hakadol y 4 de sus hijos, y 5 representan el Torah. ¿Por qué razón tenía que haber 5? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a suponer en esta que este es nuestra Aarón Berit, y cada una de ellas tenía 4 esquinas. En cada una de ellas se posicionaban los 4 hijos de Aarón. Y el Cohen Hakadol, que se presentaba en la parte para presentar el sacrificio. Vamos a ver cómo es que funciona, cómo es que se accionaba estas palancas y cuál era la labor o el servicio que los 4 Kohanim desempeñaban durante la Moedim de Yom Kippur. Estos 5 Kohanim que estaban dentro del Beit HaMikdash, ellos entraban al lugar Makom Kadosh Kadoshim. Ellos no podían salir sino hasta el día 11, un día después de la celebración de Yom Kippur. Después de haber presentado el Abodá, el servicio, en esta Moed que es Yom Kippur, Shemot 29:30 dice, la razón es muy sencilla. Ellos tenían que trabajar 7 días, ayudando 100% al Cohen Hakadol, desde el día primero, que es el Rosh Chodesh, y Yom Teruah. Luego, cuando se cumplieron los días, el libro de Lucas 1:23, nos dice, después de que se cumplieron los días, los Yamim, de su ministerio, se fue a su casa. Tenía que trabajar los días 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esos días quedaban libres. 6 días de trabajo, Shabbat y Yom Kippur, Shabbat, Shabbatón. En el Rosh Chodesh 7, en el mes 7 del día 8, es un Shabbat. Y el día 10, que es Yom Kippur. Los 5 Kohanim que eran elegidos, Baharim, elegidos, para entrar al Beit HaMikdash, de entre ellos se elegía a uno para que fuera el Cohen Hakadol, que ofreciera el Korban Olá o el servicio del día 10 para presentar el Korban, la ofrenda de pecado, la expiación o la Keporá. Lucas 1, 8 y 9. Sucedió que cuando él ejercía como Cohen, Panaí, cara a Yahuwah, en el turno de su clan, conforme a la costumbre del Cohen, le tocó por sorteo entrar en el templo de Herodes, primero el Grande, para quemar el incienso. Ahí vemos las funciones y cómo es que se lleva a cabo o se llevaba a cabo. En Shemot 28, del 2 al 43, estos 4 Kohanim que corresponden a un segundo orden, ellos tenían que trabajar al servicio y a la orden del ungido, el Cohen Hakadol. Primero vistiendo al Cohen Hakadol, al Cohen mayor, lo tenían que vestir, lo tenían que lavar. Luego estos mismos 4 Kohanim de segundo orden,
eran los únicos encargados de entrar al elevador secreto del Beit HaMikdash en el Makom Kadosh Kadoshim. Accionaban las palancas, aparecía el ascensor vacío. Ellos trabajaban, o más bien bajaban al subterráneo. Ellos, cuando estaban a un lado, supongamos que aquí está la superficie de la tierra. Ellos se paraban y el Beit HaMikdash se encontraba en la parte interna, en un lugar apartado. Ellos se paraban aquí en la tierra donde estaba, o debería de estar, el arca del pacto, pero no había nada. Ellos se paraban, accionaban con sus dos pies y se abría la parte de aquí de la tierra y ellos podían bajar. ¿Qué era lo que hacían? Ellos iban por el arca de la alianza, cogida de sus dos varas que estaban aquí a los extremos, y las cogían de los 4 puntos. De los 4 puntos. Ellos en la parte de abajo accionaban la misma palanca para que quedara en la parte superior, sobre la tierra. Entonces el Kohen Hakadol ya se encontraba aquí enfrente para presentar la Keporá. ¿Dónde se encontraban los otros 4 Kohanim que servían? Ellos se encontraban en la parte de abajo, en la parte interna. Tomaban las varas, tomándola de las 2 varas, Shemot 25 del 12 al 15, que estaban dentro de los anillos. Estas varas no podían ser retiradas del arca del pacto. Cada varón es una de las 4 esquinas. Levítico 23:32. En el día 9, a la caída del sol, en una ceremonia kadosh casi espectacular, la transportaban por la misma vía del subterráneo, es decir, por abajo de la tierra. Nuevamente el elevador, y este se posicionaba en el Makom Kadosh con el arca dorada del pacto, es decir, ya estaba arriba. Este era el día 9. En la tarde, en la caída del sol, o en la noche, que es entrando al día 10. Así que el Kohen Hakadol ya tenía que estar ahí. Primera de Reyes 8:8. Cuando este Kohen Hakadol se presentaba delante del Beit HaMikdash, en el templo, en la casa de Yahuwah, al ver las 2 varas, el Kohen Hakadol sabía que el arca estaba allí, solamente viendo entre el velo y las 2 varas, con que era transportada el arca del pacto. Es decir, tenemos el arca del pacto sobre la superficie de la tierra, y las 2 varas que salían sobre los extremos, que era donde llevaban cargando, o de esta manera, o en la parte del hombro, era como llevaban el arca del pacto, lo transportaban. Pero estas 2 varas que salían hacían que el velo que estaba en la parte de enfrente y hacía bulto, o hacía una especie de señal, un bulto aquí, para que ellos pudieran ver que el arca del pacto estaba en posición, estaba ya afuera. De esta manera había 2 formas de verlo, de visualizarlo. Si estaban fuera de Beit HaMikdash, por fuera, había 2 dinteles. Uno estaba más alto que el otro. El otro estaba accionando. Cuando estaban parejos, quiere decir que no estaba accionando. Pero cuando uno se sumergía y estaba haciendo una palanca sobre la otra, quiere decir que el Aarón Berit estaba ya afuera, sobre con sus 2 varas, empujando. Aquí se alcanza a ver. Quiero que ustedes lo puedan, empujando con las 2 varas. No se alcanza a ver, lo voy a marcar más. Así. Como si esta fuera una señal que el arca estuviera en posición, ya arriba, sobre la superficie.
Cuando el Kohen Hakadol se presentaba delante del Beit HaMikdash, al ver las dos varas, el Kohen Hakadol sabía que el arca del pacto ya estaba ahí, solamente viéndola entre el velo. Antes él estaba en el Makom Kadosh, antes de entrar al Makom Kadosh Kadoshim, al lugar apartado donde se encontraba el arca del pacto. Él por la parte de afuera, donde se encontraba el lejem, el incienso y la menorá, ahí él ya podía ver cuando el arca dorada ya estaba en su posición. El día siguiente, entre las 2 tardes, terminaba el servicio. Los 4 Kohanim que se encontraban en el sótano, en la parte de adentro, en la parte interna, accionaban nuevamente las palancas y el arca del pacto bajaba al sótano. Ellos lo tomaban de nuevo y lo regresaban a la posición donde tenía que estar. Esto era o lo guardaban en la recámara secreta para que al siguiente año, esto solamente lo hacían una vez al año, volvieran a hacer lo mismo otros nuevos Kohanim de segundo orden, ya que esto solamente lo podía hacer un Kohen Hakadol cada año y 4 servidores, 4 abadim, lo hacían una vez al año. Para que ellos volvieran a hacer lo mismo al siguiente año, los Kohanim de segundo orden. Pues esto solo se les permitía a ellos una sola vez en su vida hacer este acto relevante de sacar a flote el arca del pacto. En el año 587 antes del Mochía, se le asigna la última misión a Yirmiyahu, el profeta. ¿Cuál fue su misión? Esconder el arca dorada. Exactamente 7 meses antes de la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén. En el año 587, en el mes 7 del día primero, los elegidos, los 5 Kohanim, dentro de los que se encuentra Yirmiyahu, entre ellos eligen al Kohen Hakadol. Por supuesto, no queda Yirmiyahu. Sin embargo, representa a uno de los 4 Kohanim de segundo orden. Ellos tenían que movilizar el arca del pacto. Hasta ahí es cuando Yirmiyahu se da cuenta cómo es que funciona. Esta orden era perfectamente guardada, un misterio que hasta nuestros días, si esa arca dorada siguiera de pie o el Beit HaMikdash siguiera de pie, hoy en día esto seguiría siendo algo que solamente los Kohanim de primer orden y los Kohanim de segundo orden conocerían. Sin embargo, por el Torah de Yahuwah, que nos ha sido revelado, y que el mismo Yahushua HaMashiach, a través de su muerte, él revela que el arca del pacto no estaba en ese lugar. Vamos a ver quiénes son estos 5, de los cuales los 5 Kohen que tenían que entrar para participar y mover todo lo que estaba, el mecanismo, el sistema. Ahora sucede con Yirmiyahu, porque él no fue elegido en la Moedim de Yom Kippur en el día 10. Un día después, el día 11, él conoce perfectamente el funcionamiento y sabe lo que tiene que hacer. El primer Kohanim que estaba ahí como representante, no era un Kohanim, pero era un representante. El Kerub Micael, que representa a la casa de Yahudá. El Kerub Gabriel, él representa a la casa de Efraín. El Nabí Yirmiyahu, el Sofer Baruch y el Talmid Abimelech. 5. Ahí están los 5. Los 3 testigos, Yirmiyahu, Baruch y Abimelech. Y los 2 enviados por parte de Yahuwah, Micael y Gabriel. Vamos a repetirlo otra vez para que usted se le quede perfectamente grabado y conozca cuál fue
la verdadera historia de este Beit HaMikdash, que hasta hoy en día hay mucha falta de conocimiento. En el año 587, antes del Moshia, en el mes 7, en el día 11, pasa toda la ceremonia. Devuelven el arca dorada a la recámara secreta. Yirmiyahu el profeta, como profeta, les ordena a los dos Kohanim de segundo orden sacar los utensilios. Recuerden que el maná ya no estaba ahí. La vara de Aarón fuera del Beit HaMikdash y sellar la entrada. Esta fue la instrucción. Sellar la entrada y el túnel que había por debajo de la tierra. Suben en el ascensor al Makom Kadosh, accionan nuevamente las palancas, baja el ascensor, desconectan las palancas para que no vuelvan a funcionar, y los capiteles, los de 5 codos, que era la parte superior, 5 codos medía cada uno. Estos solo se podían ver 3 codos, los otros 2 que no se podían ver eran los que estaban subiendo y bajando, para accionar las palancas o el mecanismo que había para subir y bajar el Aarón Berit. 3 meses después, Nabucodonosor invade Israel. Esto estamos hablando en el año 587 antes del Moshia, antes de que él naciera. 3 meses después del día 11, Nabucodonosor invade Jerusalén o invade Israel. 7 meses después del día 11 es destruido, saqueado, quemado el Beit HaMikdash. Este dato es muy importante y debe uno saberlo y conocerlo. En el año 587, en el día 10, Nabucodonosor entra a Israel y 7 meses después toma la ciudad Kadosh de Jerusalén. Esto fue lo que sucedió con Nabucodonosor. Sin embargo, Yirmiyahu, él entra en el día 11 para mover lo que estaba ahí, el mecanismo, y desaparecer la evidencia que había debajo de la tierra. Así que Yirmiyahu tomó el Aarón Berit del arca del pacto y la escondió, tomó los utensilios Kadosh que ya había sacado, el maná. Entonces saca la vara de Aarón fuera del Beit HaMikdash, dejando el arca en el mismo lugar adentro, que se encuentra, este Beit HaMikdash, que se encuentra frente a la ciudad. Ahí es donde se encontraba y había una cueva. Esta cueva, ahorita la vamos a ver, debajo del monte Moriyá. Ahí es donde se encontraba este lugar secreto, lugar escondido. Lugar en el monte Moriyá, que es donde años atrás iba a ser sacrificado Isaac. Abraham había preparado todo, la leña, había amarrado a su propio hijo y estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Años después de Yirmiyahu, 587 años después, viene Yahushua HaMashiach y él es el mismo que se para encima de ese monte Moriyá, con ese madero, con ese eitzim, y la sangre que derrama, su cuerpo es penetrado en la tierra, gota por gota, hasta llegar a la superficie que estaba el Aarón Berit debajo de ese monte. Ese lugar es la parte superior que Yirmiyahu puso como señal esta vara de Aarón, y cada día él iba y le regaba agua, para que esta vara de Aarón reverdeciera, floreciera, creciera como un árbol. El profeta sembró en la tierra y lo colocó esta vara de Aarón, la matet, como una señal para saber exactamente que debajo de esa matet, de esa vara, se encontraba el arca de pacto. Esta matet o esta vara de almendro con el tiempo floreció y dio como resultado el madero usado por Eliyahu, con el que Roma
y Yahudá asesinaron al Marya Yahushua HaMashiach. Es que el Aarón Berit, escondida por Yahuwah, y el Beit HaMikdash, destruido con su permiso, con el permiso de Yahuwah, fue con el único propósito que reconociéramos el fruto de almendro que brotó de esta vara de almendro de Aarón, y que al final del tiempo, designado por Yahuwah, aparecerá primero Yahushua HaMashiach, mostrando nuevamente su Beit HaMikdash. Y dentro de este Aarón Berit del Arca del Pacto, que estuvo escondida por muchos siglos. Ahora, una tribu africana llamada Lemba, la cual presume que son de ascendencia yahudí, han afirmado en sus manuscritos que sus antepasados tienen el arca, una reliquia hebrea kadosh, llamándola Gomá Lungundu. Así se llama, que traducido al español quiere decir la voz de Yahuwah. Sin embargo, todo esto es una mentira. Tiene que ser una mentira, porque el Torá nos dice que ya nunca más podría permanecer el arca de la alianza en manos incircuncisas, y no iba a salir de Jerusalén. Para saber cuál fue el monte o la montaña donde Moshe subió para ver la tierra prometida, tenemos que ir al libro de Devarim 34:1. El resultado es el monte Nebo. Fácil, pero muy difícil de creer, ¿verdad? Porque allí este Aarón Berit, o el Arca Dorada, el monte Nebo, está en la tierra de Moab, o de los moabitas, en la cumbre de Pisgah, que es una montaña ubicado al este de Jordania, así que no se podía retroceder. El Arca del Pacto tenía que estar en Jerusalén. Es que Yahuwah nunca se puede contradecir en lo que dice en su propia Torá. Vemos qué es lo que nos dice. Shemot 12:14, Levítico 23:14 y 41. Jukim Netzach, estatuto perpetuo. Es que los Moedim de Yahuwah son ensayos perpetuos de lo que ha y había de venir. Es por esta razón que tenemos que seguir haciendo estas mismas Moedim. Para muchos rabinos y maestros y eruditos del Torá, este Yom lo califican como el año 4029 o el año 29 del Mochía. Para otros es el año 4030 del Mochía o el año 30 del Mochía. Para nosotros, que es Yom Shabbat, este año o ese año es el 4045 y medio después del Mochía, o el año 45 y medio. Recuerde que Yahushua HaMashiach lo asesinaron en el año 33 y medio. El Marya Yahushua HaMashiach, que tenía 33 años y medio. Levítico 23 del 5, y nos dice que la segunda Moed de Yahuwah, su nombre es Pesach, que significa pasar. Esta es una Moed profética. Esta es la Pesa de Yahuwah, la primavera, primer mes del año nuevo hebreo, que es un tiempo corto. Es el espacio de tiempo de Yahuwah, y el día 14, el día de la muerte del Cordero, y en el día 15, que es cuando Yahushua HaMashiach muere, en el día 14, en el día 15, Yahushua HaMashiach baja al seno de Abraham. Óigalo bien, seno de Abraham, no baja al Sheol, baja al seno de Abraham. Si Yahushua HaMashiach baja al Sheol, en el mismo Sheol está separado, donde está el seno de Abraham y el Sheol, los que van a ser castigados por la perpetuidad. Estaba dividido en dos partes. Yahushua HaMashiach baja al seno de Abraham el día 15,
Y el día 16, que es Yom HaBikurim, en el mes primero, él resucita, la resurrección de Yahushua HaMashiach. Es el momento ideal para recibirlo a él como su Moshiach y empezar a caminar con Yahushua HaMashiach, con el Lehem sin levadura. El Lehem sin levadura quiere decir el pan sin religión. Primera de Corintios 5, 7 y 8. Shemot 12, del 1 al 14, el mes de Abib, que es un mes renovado en el año nuevo del Sefer Torah, muy pocos israelitas se dan cuenta que esta verdad, esta emet, está en una celebración y esta no puede ser reemplazada y es una moed por y para la perpetuidad. Aún Yahushua HaMashiach la celebró. Josué 5:10, Lucas 22:1, Marco 14:12. Aquí aparece Rosh Hashanah o el año nuevo. El día primero del mes de Abib, en el Yom 10 o en el día 10. Después tenían que tomar cada familia hebrea un kebes, un cordero, o un macho sin defecto de un año. De las ovejas o de las cabras, en el día 10 del primer mes, el Kohen Hakadol haría un ensayo. Se paraba en el monte que está frente al Beit HaMikdash, usaba a sus levitas, miles de ellos puestos en dos filas, hombro con hombro, con grandes hojas de palma, formando un camino, animando al kebesh, al cordero, facilitando su salida, que venía de la casa de Beit-Lehem, donde estaba el lugar de los establos, de la crianza de los corderos. El cordero elegido recorría el camino hasta la puerta norte de Jerusalén, rumbo a la preparación por 5 días, que representa el Torah, para el sacrificio en el Beit HaMikdash en el día 14 del mes de Abib, es decir, el primer mes. El Kohen Hakadol se paraba con sus levitas y hacía una fila, y con sus palmas ellos animaban al cordero a que caminara y entrara por la puerta norte. Yohanan capítulo 12, verso 1, 6 días antes de Pesach, este Yom era el día 7 en el calendario hebreo, en el calendario actual que tenemos, en el día 7 del primer mes. En la noche empezaba el Erev Shabbat. Recuerde que el Shabbat son 8, 15, 22 y 29. En el día 7, antes de comenzar el Shabbat, en la tarde-noche, Yahushua ya había ordenado a sus talmid lo que tenían que hacer en el día 7. Es decir, estaba preparando la cena memorial para que Yahushua HaMashiach fuera sacrificado sobre el madero. En el día 10 de Abib, en el año 45 y medio, ese día fue completamente diferente para todos, o como todos los años había sido muy diferente en Jerusalén. Ellos esperaban el cordero por la puerta, y fíjense lo que sucedió. El cordero elegido, no aparece, sin embargo, el que aparece en ese momento es Yahushua HaMashiach montado sobre un pollino. El Am Yisrael recuerda las palabras de Secharya, mal llamado Zacarías, y gritan de gozo y alegría. Hoshiyana, Baruch Haba Beshem Yahuwah. Hoshiyana, Baruch Haba Beshem Yahuwah, Melech Yisrael. ¿Qué quiere decir en español? Hosana, bendito el que viene en el nombre de Yahuwah. Estas palabras no se le van a olvidar. Por esas razones que nosotros decimos, Baruch Haba Beshem Yahuwah, Baruch Haba Beshem Yahuwah, bendito el que viene
en el nombre de Yahuwah. ¿Quién es? Yahushua HaMashiach. En Had Masot, los lejem sin levadura o hacimos sin levadura en el día 15 de Abid. Este día no se trabaja porque es Shabbat. En el momento de ser Kadosh, el primer lejem, se debe uno guardar de la levadura de los saduceos y de los fariseos. La levadura representa la religión. Levadura, este es un símbolo de algo malo. Es apartarse del pecado, levantándonos de nuestras maldades. Debemos tomar el Sefer Torah como nuestra guía, recibiéndolo como su divrei por 7 días, que es un Shabbat Shabbatón, de los matzot sin levadura. Se tomará las 4 copas de vino, las especies amargas y el lejem sin levadura. Esto es lo que hacemos en el primer mes de Abid. Celebramos Rosh Chodesh, que es el día primero, Shabbat 8, 15, 22 y 29. Hacemos Pesach en el día 14. En el día 16, Yom HaBikurim, presentamos los primeros frutos y a partir de ahí contamos 7 días comiendo lejem sin matzot, sin levadura. Esto es lo que sucede. 5 en el primer mes. Las 6 partes o la sexta parte, aquí vamos a dejar este tema. Y la sexta parte, porque continúa hasta 12 enseñanzas, de las cuales vamos a ir aprendiendo cada vez más y más y más. Yahuwah los Baruch, en todo este tiempo que estamos aprendiendo Torah, que Yahuwah los llene de Rajamín y de su Ruach HaKadosh para que puedan abrir su corazón y su mente a ella y recibir su Torah a través de la Ruach HaKadosh. Que Yahuwah los bendiga. Shalom, shalom.